Hola amigos, sí, lo sé que todos esperábamos que el Capitán América fuera un completo desastre, entre ellos yo, obviamente, pero la mera realmente no lo fue. Por lo que hoy te traigo 3 poderosas razones del por qué creo yo que realmente no está tan mal. Qué cruel. Así que amigo, vamos a ello. Razón número 1, referencias al UCM. Dicen que la nostalgia vende y Marvel lo sabe bastante bien. Por lo tanto amigo, si hace algo bien, esta película del Capitán América 4 es precisamente recordarnos que sigue siendo parte de un universo compartido. Algo que como que las últimas películas del UCM se habían olvidado. Como por ejemplo tenemos guiños de la película El Increíble Hulk. Sí, esa del 2008 que casi nadie vio. Así como también la obvia referencia a la serie de televisión de Falcon y el Soldado del Invierno. O de la película de Civil War o hasta inclusive de Los Eternos. Así que realmente en ese sentido tenemos bastante variedad. Y sí como que amalgaman y embona perfectamente bien esta película en toda la continuidad del UCM. Y este sin duda amigo es uno de los puntos fuertes, pero no es la única razón. Tenemos la razón número 2, personajes que están bien desarrollados. Porque la verdad, varios de los personajes que aparecen en esta película realmente ya se habían olvidado de ellos y francamente en esta película se les da un buen desarrollo y son bastante coherentes tanto con los cómics como también con la continuidad del UCM que francamente embona perfectamente bien en esta película. Como podría ser precisamente Sam Wilson, que en este caso su Capitán América en esta película y no en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno realmente me funcionó mucho más y tiene mucho más peso en la historia. Ya no solo es el amigo de Steve Rogers, sino realmente es un personaje que toma decisiones propias que francamente amigo yo creo que sí me ganó el respeto. Es un personaje que merece mantenerse en el UCM. No lo veo todavía como líder, la verdad siendo sinceros, pero sí creo que es un personaje que se debe mantener en el UCM y por lo menos creo que sí me interesa seguirlo viendo. Y el mismo efecto se dio también con el héroe mexicano de Joaquín Torres o con el segundo Capitán América de Isaiah Bradley. Y obviamente el héroe de mi niñez, es decir Harrison Ford, que aquí como Thaddeus Ross y como el Hulk rojo, francamente sí me convenció y sí, también lo quiero seguir viendo en el UCM. Aunque el líder sí me hubiera gustado que hubiera sido un poquito mejor, pero francamente no me molestó tanto. Pero amigo, lo que más me convenció fue precisamente la razón número 3, una entrada perfecta hacia los New Avengers y hacia los Dark Avengers. Sí amigo, y ahora viene lo interesante porque esta película no es el final, sino realmente es el principio de algo mucho más grande. Por un lado vamos a tener a Sam Wilson armando a lo que sería, parece ser, los New Avengers. Y por otro lado vamos a tener a Bucky armando a lo que parecen ser los Dark Avengers o si quieres llamarlo, los Thunderbolts. Y esta película es el puente perfecto hacia esos dos caminos. Y sobre todo también da camino precisamente a las películas de las Guerras Secretas y hasta diría yo de los Cuatro Fantásticos, algo que realmente me parece que esta película es una pieza bastante importante que le da continuidad a todos esos proyectos y se embona perfectamente bien con el futuro de lo que va a ser el nuevo UCM. Y como dije anteriormente, encaja perfectamente bien con el viejo UCM. Así que como ves, me dejó el Capitán América 4 bastante contento. Sí, no es perfecta, pero tampoco es el final del mundo. Me parece que es una pieza importante en el futuro de lo que va a ser el nuevo UCM. Así que amigo, dale una oportunidad. ¿O qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Bye.